Tenemos que hablar de la Convención Constitucional y tenemos que hablar de las normas transitorias, porque ocurre que las normas transitorias, como lo hemos dicho otras veces, son muchísimos artículos que tienen que ser redactados y dejados ya preparados para la aprobación del Pleno rápidamente, y es prácticamente una constitución nueva, pero la constitución de la transición. Varias cosas sobre este tema. Uno, ¿cuánto van a durar los parlamentarios actualmente electos? Se dice que los senadores que fueron elegidos recién y que durarían 8 años van a durar solamente hasta el 2026, se les va a cortar su mandato. Es que son 27 de 50. Exactamente, la mitad, ¿no es cierto? Un poquito más, Un poquito más por el cambio que hubo claro, pero 50. Exactamente. Lo segundo que hay que revisar es qué facultades va a tener este Congreso para modificar la Constitución. Yo creo que esto es un tema político muy importante. ¿Por qué? Porque se ha dicho los últimos días, a propósito del plebiscito, que algunas personas que están por el apruebo, pero que no están muy convencidas de muchas normas, dicen, bueno, aprobemos para modificar. Aprobemos, pero las cosas que no nos gustan tratemos de modificarlas. Bueno, ocurre que con los altísimos quórum que se están estableciendo en estos momentos en las normas transitorias para el Congreso actualmente vigente, esas modificaciones serían muy, pero muy difíciles. Y por lo tanto surgen voces que eso le restaría apoyo al plebiscito de salida a la Constitución, justamente porque esas personas se quedarían sin argumento, eso de me gusta, pero hay algunas cosas que no me gustan, pero se pueden modificar. Lo tercero es qué plazos tiene el Congreso actual para implementar la Constitución dictando las leyes complementarias. Y sobre esto ha habido toda una discusión, y es un asunto que está vigente, en que se le establecerían plazos en distintas materias al Congreso para que legisle y por lo tanto obligarlo a ponerse de acuerdo. Y si no legisla en ese plazo, ¿qué es lo que ocurriría? No es que no haya ley, no es que continúe la discusión, sino que el presidente de la República dictaría una ley que se considera, un proyecto legal que se considera que rige in actum, y por lo tanto habría una legislación ya no hecha por el Congreso, sino por el presidente de la República. Ahí sí que hay una concentración de poder muy importante. Y esto se da en algunos casos. Por ejemplo, en el Consejo de Justicia, que sería el organismo que va a no solamente velar o va a nombrar a los jueces, sino que a destituirlos, velar por su funcionamiento, por su desempeño. Algo similar, por ejemplo, con el sistema electoral. Algo similar sobre el Estado regional. Etcétera, etcétera. Cuestiones muy, pero muy importantes, y que en este caso sería el presidente de la República. También está la discusión sobre los decretos con fuerza de ley, la polémica esta de que el Congreso entregue sus facultades legislativas al presidente de la República, que es otro tema, porque esto es un tema de plazo. Lo otro es simplemente una delegación de facultades en el presidente de la República para que dicte normas. Todo esto está siendo ampliamente discutido, y naturalmente que están saliendo chispas en las comisiones que están funcionando en estos instantes. Y para agregar, como siempre, que estamos en contra del tiempo, porque esto cada día está más cerca, la fecha de entrega del borrador de la nueva Constitución, el que va a ser sometido a la votación del 4 de septiembre, con 2 opciones: apruebo y rechazo. Hoy, la Comisión de Normas Transitorias de la Convención tiene que votar las primeras indicaciones, que son las que generan todas estas chispas, ¿no?, que fueron ingresadas a las propuestas, que posteriormente deberán ser ratificadas por el Pleno. Una de las enmiendas que más polémica generó es la que establece, como les contaba, que el actual Congreso requerirá un altísimo quórum para modificar la Constitución aprobada, si es que se aprobada el 4 de septiembre, un quórum de 2/3. Y por otro lado, algunas indicaciones proponen que se dicte un decreto con fuerza de ley presidencial, es una facultad que tiene el presidente de la República, si es que el legislativo no cumple con los plazos de tramitación, si es que terminan envueltos en algo que no se resuelve, que no puede hacer el Parlamento, dar esa facultad, o la opción más bien de que el presidente tome la facultad que tiene. Daniela Ruiz-Tagle tiene todos los antecedentes. Hola, Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estas indicaciones, recordemos, fueron ingresadas poco antes de las 00 horas de este miércoles y cuentan con las firmas de distintos sectores de izquierda, incluyendo al Partido Socialista. En otros casos se ingresó por parte de otros sectores más de izquierda que no contabilizan a todos los de la Convención Constitucional, pero se espera entonces que durante esta jornada sean sometidos a votación en su mayoría, y mañana también. Uno de los puntos que
que más polémica generó es el quórum que tendría el actual Congreso para reformar la nueva Constitución en caso que ésta sea ratificada, por supuesto, en el plebiscito de salida. Los convencionales establecieron en la indicación que para modificar la nueva Carta Magna se necesitarán 2 tercios de los parlamentarios en ejercicio, tanto en la Cámara como en el Senado. Para el presidente de la Cámara Alta del Senado, Álvaro Elizalde, esto constituye un gran problema, tal y como ustedes lo decían respecto a este tema de aprobar para reformar. Escuchemos las palabras del presidente de la Cámara Alta. Si se rigidiza la Constitución, finalmente se potencia la opción del rechazo, porque muchas personas legítimamente pueden tener diferencias con temas específicos del texto que se está proponiendo, pero esperan que esto sea perfeccionado con el paso del tiempo. Entonces la señal que hay que dar es que esta es una Constitución que va a ser un avance para el país, pero que obviamente va a tener que ir siendo actualizada conforme a las necesidades que tenga la sociedad chilena. ¿Esto qué significa? Que el Congreso tendrá un alto quórum para modificar la nueva Constitución en caso de que ésta sea ratificada en el plebiscito de salida. La convencional por la UDI, Constanza Uve, sostuvo que es incongruente la decisión que tomó la izquierda y algunos sectores de centro izquierda para que flotara esta indicación, para que simplemente sea ingresada y discutida por la Comisión de Normas Transitorias. Dice que la izquierda siempre ha sido crítica con el quórum de 2 tercios. Bien curioso ahora que establezcan el quórum máximo para poder reformar esta propuesta de nueva Constitución. Entonces, es una incoherencia más por parte de la izquierda, y para quienes creían ilusamente de que se podía mejorar o arreglar este texto, evidentemente que con los 2 tercios se hace completa y totalmente imposible. Ahora, ¿cuál es el argumento de estos sectores que firmaron estas indicaciones? La convencional de Movimientos Sociales, Alondra Carrillo, indicó que es necesario este alto quórum, ya que se necesita garantizar una correcta implementación de la nueva Constitución que, de ser aprobada en el plebiscito, tendría un mandato popular. El constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza, y atención con lo que él dice, sostuvo que no existe una paradoja en la elección de esta regla. A su juicio, se necesita utilizar el quórum para desmantelar, dice él, la Constitución de la dictadura. Lo que se busca establecer es un quórum elevado, tal y como existe hoy día, de modo tal que una reforma que pueda ser necesitada de manera transversal por los diversos sectores que hacen parte del Congreso pueda llevarse adelante. Y no tiene nada de paradójico, además, porque si de lo que se trata es desmantelar la Constitución de la dictadura cívico-militar, utilizar quórum que lo permita, que asegure ese desmantelamiento, es razonable. Bueno, ¿tendrá futuro esta propuesta tanto en la Comisión de Normas Transitorias como también en el Pleno de la Convención Constitucional? Bueno, lo cierto es que, si bien el Partido Socialista firmó, no están muy convencidos. El convencional del colectivo socialista, Ricardo Montero, se refirió al respecto. Yo creo que parte de votar, de conocer en comisión, de debatir y que después pasa al pleno es darle una vuelta. Hay que revisar las propuestas transitorias en su contexto, y hay algunas dudas que tenemos que aclarar. Por ejemplo, que hay materias que hoy día van a quedar más rígidas. Somos varios los que creemos que la Constitución tiene que tratar de flexibilizarse más en su reforma, y incluso de una manera transitoria, hay que ver cómo conversa más con esa idea matriz. Otro de los temas que causó polémica es el fin del Senado en 2026, pero no solo eso, sino que también el destino de los parlamentarios recientemente electos. Recordemos que se acorta su mandato, se interrumpe su mandato antes de finalizarlo, y para que ellos sigan siendo autoridades se dice, bueno, si usted quiere seguir siendo autoridad, vaya a la elección respectiva. Daniela, te interrumpimos, volvemos contigo en un instante. Habla la ministra del Interior, Isquia Siches. La moneda, María José de la Barra. Sí, escuchamos las palabras de la ministra del Interior. De la Policía de Investigaciones, el general Yáñez de forma telemática, el general Araya y también el general que ha acompañado a la ministra de Defensa. En conjunto a nuestro subsecretario hemos tenido esta reunión, la cual va a ser de forma periódica para evaluar el funcionamiento y el despliegue del estado de excepción constitucional en la zona de Biobío y la Araucanía. Voy a dejar con ustedes a la ministra de Defensa. No, lo ha dicho muy bien la ministra Interior. Hoy fue la primera reunión de coordinación y planificación. Hemos venido acompañados en el caso de Defensa con el general Paiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Creo que lo importante es la señal de coordinación de cómo vamos a coordinar.
y en eso estamos. Ministra, ¿cuál es el balance que hacen hoy día en esta reunión respecto de cómo se han desplegado las Fuerzas Armadas en la zona? Eso, una planificación que estamos haciendo, tenemos un buen despliegue, hay que considerar el territorio, lo largo del territorio, lo hablábamos con el subsecretario Monsalve y con los generales, y por tanto tenemos generales de zona que están haciendo su trabajo. ¿Estuvo en la ampliación del rol de...? Eso será parte de la planificación y coordinación. Pero no sé, como les mencioné recientemente, estas reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras... Eso será parte de la planificación y coordinación. Pero no sé, como les mencioné recientemente, estas reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras recomendaciones al presidente de la República en torno a los puntos de evaluación, tarea que le hemos encomendado al general, al jefe de defensa de la zona, en coordinación con nuestras policías. Nos parece importantísimo, tal como ha dicho la ministra de Defensa, que existe una coordinación diaria y continua, tanto de nuestros sistemas de inteligencia como también de nuestras policías con las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la zona. ¿Cuáles son los plazos para este trabajo? Pensando, por ejemplo, que va a vencer el estado de excepción el martes de la próxima semana. Las informaciones en torno a las acciones se van a dar a conocer cuando estas se hagan efectivas. Tienen que entender que parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos, pero las recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras de la ministra del Interior, Isquia Siches, quien dijo que se va a informar conforme al paso de estas reuniones cualquier tipo de modificación al estado de excepción acotado. También escuchábamos las palabras de la ministra de Defensa, Maya Fernández, tras esta reunión que fue bastante corta, una reunión de menos de una hora para poder realizar la evaluación de esta primera semana del estado de excepción acotado en la denominada macrozona sur. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio. Vamos a retomar el contacto con Daniela Ruiz Tagle, que estábamos conversando acerca de lo último que ha ocurrido en la Convención Constitucional. Daniela, te escuchamos. Cierto, movimiento de la Convención Constitucional también. Otro de los temas que causó polémica en lo que tiene relación con las indicaciones ingresadas a las propuestas transitorias que tienen que ser votadas hoy y mañana, luego en el Pleno, por supuesto, es el fin del Senado. Lo habíamos señalado, termina en 2026, pero el futuro de los parlamentarios recientemente electos. Recordemos que varios de ellos, ustedes lo decían, 27, deben durar 8 años, pero acá se les acorta el mandato en 2026. El convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, arremetió contra el acuerdo de las izquierdas, el que fue defendido por la convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda. Me parece que más bien aquí hay una estrategia política de sustitución de liderazgo y no efectivamente de hacer cumplir esta nueva constitución. El fin del Senado, tal y como conocemos a esta segunda Cámara, era una demanda que venía arrastrándose de varios años ya. Y por lo tanto, en ese sentido, esta es una política que se alinea también precisamente con esa demanda que es muy sentida por la ciudadanía. Bueno, ayer habíamos señalado que no se habían ingresado indicaciones específicas sobre el decreto con fuerza de ley. Estamos hablando, por ejemplo, de este incentivo del que se hablaba, que si el Congreso no cumple el plazo para tramitar, por ejemplo, la reforma de la salud, bueno, ahí entraría un decreto con fuerza de ley. No se ingresó propiamente tal, con el detalle, una indicación genérica en esta materia, pero sí específica, y de hecho buscando de manera muy acuciosa en el comparado que finalmente fue enviado a los constituyentes el día de ayer. Encontramos, por ejemplo, seguridad social, una indicación firmada por varios constituyentes, entre ellos Yanis Meneses, de Movimientos Sociales. Dentro del plazo de 6 meses contados, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República someterá a tramitación legislativa todos los proyectos necesarios para adecuar la legislación vigente sobre seguridad social. Y acá se señala que transcurridos 2 años desde la presentación del proyecto de ley, si no fuere despachado para su promulgación, es decir, si el Congreso no lo despacha, o él o la presidenta de la República dictará un decreto con fuerza de ley para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta disposición. Entonces, sí se materializa lo que se había hablado en algún momento, pero para temas específicos: seguridad social, vivienda, servicio electoral, Consejo de la Justicia, entre otros temas que tendrán que ser sometidos a votación durante esta jornada y también mañana. Catherine Tomás. Mira, varias cosas. La política tiene
estas cosas, estas volteretas, ¿no? Se dijo que la Constitución original, porque fue muy modificada, hay que decirlo, la Constitución del 80 de Pinochet, era una de las constituciones pétreas, esas que no se podían modificar, que tenía quórum altísimo. Esa Constitución tiene un quórum altísimo en determinadas materias, no en todas. Tiene distintos quórum. ¿Para qué? Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional, atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, que fue modificado, y el COSENA, que ya no existe. Es un organismo que cayó en desuso prácticamente. O sea, esas materias, 2/3. Resulta que quienes criticaron eso de la Constitución pétrea ahora establecen los 2/3 no para algunas materias, para toda la Constitución. Cómo hay que morderse las palabras que alguna vez se pronunciaron, cómo que hay que tragarse los sapos en algún momento. Impresionante. ¿Y por qué? Para que no pueda ser modificado. ¿Por qué? Por un órgano legítimo, porque el Congreso ha sido elegido en forma democrática. Nadie podrá decir que no. Entonces, es increíble, y por lo tanto el mismo argumento, Constitución pétrea, que se usó para la Constitución original de Pinochet, habría que usarlo para la nueva Constitución, que va a ser sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Lo segundo es lo que pasa con el tiempo que se le da al Parlamento para legislar de numerosísimas materias muy trascendentes y relevantes, en materia previsional, en materia del sistema de justicia, en una serie de cosas. ¿Alcanzará el Congreso para hacer todo ese trabajo en este tiempo? Porque además hay otra legislación. El Congreso sigue legislando todas las otras materias que son urgentes. ¿Podrán hacerlo? ¿Son tiempos realistas o no? ¿Qué crees tú? ¿Qué se dice? Claro, son muchos temas. De hecho, cuando fue el Contralor, Jorge Bermúdez, a la Comisión de Normas Transitorias Antofagasta, él reconocía que efectivamente son tantos temas y va a ser tanta la sobrecarga al Congreso Nacional, que propone este decreto con fuerza de ley adecuatorio, que es sobre temas más pequeños, quizás más administrativos, que puedan entrar como decreto con fuerza de ley para, decía él, darle cierta liviandad al Congreso Nacional a la hora de legislar todo lo que tiene que legislar, ¿no es cierto? Son muchos temas y claro, se reconoce también en la Convención Constitucional, también en el Congreso, pero todavía hay un espacio de tiempo para establecer los plazos en la Comisión de Normas Transitorias. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso no cumple los plazos que se dicte por parte de la Constitución? Lo habíamos hablado hace algunas semanas. No pasa nada. Pero si es que se llegasen a aprobar estas indicaciones sobre, por ejemplo, el decreto con fuerza de ley, acá sí se les da efectivamente este incentivo del que hablaba incluso el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que es, si el Congreso no alcanza a tramitar ciertos temas, ok, entra el presidente de la República a dictar un decreto con fuerza de ley. Ahora, hay que poner énfasis en un argumento de quienes no están por la idea del decreto con fuerza de ley. ¿Se imaginan, por ejemplo, que la coalición oficialista bloquea la reforma enviada por el presidente para que el Congreso no pueda sacarla, con el objetivo de que el presidente de la República pueda dictarlo a su manera? Bueno, esa es una de las advertencias que se hacían en la Comisión de Normas Transitorias, de por qué no es una buena idea este tema del decreto con fuerza de ley como incentivo al Congreso, porque podría ir la fuerza oficialista a bloquear una reforma constitucional para que en el plazo de 2 años no puedan sacarla y así el presidente pueda dictar una ley en la materia a su gusto, por así decirlo. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Chao, Daniela, hasta pronto. Hoy también vence el plazo para que los convencionales de la Comisión de Armonización, recordemos normas transitorias, armonización y preámbulo, esta es la armonización, tienen plazo hasta hoy para ingresar sus indicaciones a las propuestas relacionadas con el orden y distribución de los capítulos y los artículos de la propuesta de nueva Constitución. En el comité señalaron que cuando esté concluido este debate estará listo el segundo borrador constitucional y adelantaron las materias que podrían generar consensos, pero también diferencias, o sea, disensos. Agustín Morel con detalles. Hasta las 23:59 horas de hoy, las y los convencionales que integran la Comisión de Armonización podrán enviar indicaciones respecto a la propuesta que hizo la Secretaría Técnica sobre el orden de los 499 artículos aprobados en la nueva Constitución. La distribución aprobada el lunes por la Comisión comienza con el artículo que propone: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico, y cierra con las normas aprobadas por sistemas de justicia y lo que surja de normas transitorias. El rol del comité es más bien técnico, por lo que la discusión se concentra meramente en el orden de las normas
normas y sus capítulos. Así lo señaló la coordinadora de la instancia, Tami Pustilnik, quien además afirmó que una vez concluido el debate se podrá presentar el segundo borrador de la nueva Constitución. Bueno, estas indicaciones tienen una gran importancia porque podríamos decir, una vez que zanjemos, no solamente ya tenemos los capítulos, ¿cierto? Vamos a zanjar ahora el orden de estos capítulos, la distribución de los artículos en cada uno de los capítulos y el orden dentro de cada uno de estos capítulos. Y por lo tanto, la importancia que tiene es que ya podríamos hablar de un segundo borrador de texto constitucional. Francisca Arauna, convencional de Pueblo Constituyente, se refirió a los puntos en los que podría haber más consenso y anticipó que en principios constitucionales y medio ambiente ve mayores diferencias. Yo creo que tenemos mucho acuerdo en lo que es participación democrática, creo que eso ha sido fácil, y todo lo que tiene que ver con sistema político no se quiere mover mucho, porque es algo bastante álgido también, y no creo que tengamos mucho desacuerdo en esos temas, tampoco sistemas de justicia, pero yo creo que naturaleza y quizás principios son los que más nos van a complicar. El convencional de Renovación Nacional, Ruggero Cosi, mencionó que les importa que la discusión sea meramente técnica y que no se realicen cambios de fondo a lo que ya está en el texto. Además, anticipó que algunas de las indicaciones que ingresarán desde su sector están enfocadas en sistemas de justicia. Algunas atribuciones que están por ahí sueltas de la Corte Constitucional se armonicen todas en un mismo artículo, cosas del estilo que creemos que es importante para efectos de que al menos instituciones son fundamentales queden reguladas de manera ordenada en este borrador de nueva Constitución, sin perjuicio obviamente de muchas críticas de fondo que uno pueda tener. Es importante que al menos el texto sea coherente. Luego de que cierre el plazo para ingresar indicaciones, este sábado se votarán las enmiendas.